Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN 12:30 del mediodía, fin de semana. Colombia despertó sintiendo nuevamente los estruendos de las bombas en varias regiones. Cauca y Guaviare hoy son blanco de atentados, de muerte y combates. Paola, comencemos en Cajibío, en el Cauca. Allá tenemos que reportar ataques con explosivos. El atentado afectó torres de energía, el hospital del municipio y la estación de policía y además varias viviendas. El Hospital Municipal de Cajibío y una torre de energía eléctrica se convirtieron en el epicentro de los daños tras un fuerte ataque con explosivos en el departamento del Cauca. A través de impactantes videos grabados por la comunidad se evidencia la magnitud del impacto. Ventanales destrozados, techos colapsados y graves afectaciones en la fachada del centro asistencial que se encuentra a solo 400 metros del punto de la detonación es lo que se ve en las imágenes. En Cajibío, el atentado contra una torre de energía impactó gravemente al hospital municipal, poniendo en riesgo la atención en salud y la vida de quienes dependen de este servicio. Afectar un hospital constituye una vulneración flagrante de los principios más básicos del derecho internacional humanitario. El ataque dirigido contra esta torre de energía, ubicada en la salida hacia la vereda El Túnel, dejó la infraestructura eléctrica comprometida, mientras que la onda explosiva también alcanzó a varias viviendas aledañas. Los servicios médicos se mantienen bajo alerta mientras se evalúan las condiciones de seguridad para la reparación de la torre afectada. Y Guaviare es el otro epicentro de violencia. Ya van varias horas de combate entre los grupos guerrilleros y en medio de estos ataques la gente queda en la mitad y hay cientos de personas confinadas. Giovanni, ¿cómo va la situación en esta región del país? Hola Marcela, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es muy compleja verdaderamente la situación en el departamento del Guaviare por los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC de alias Calarcá y de Iván Mordisco, que en este momento tiene a decenas, a cientos de familias confinadas en esas veredas en donde precisamente se están registrando estos enfrentamientos. Estamos hablando de la zona rural del municipio del Retorno, en esta zona del país. Lo que ha ocurrido en las últimas horas es que ya pudieron ingresar los comandos élite de la 4ª División del Ejército Nacional exactamente a los puntos en donde se están registrando estos combates, y en las últimas horas precisamente también esos grupos armados han entregado los cuerpos de algunos de los guerrilleros a la Cruz Roja. Este es el informe de lo que ha ocurrido en el departamento del Guaviare y cómo se encuentran esas comunidades confinadas. Los combates entre las disidencias de alias Calarcá contra las de Iván Mordisco no dan tregua en el departamento del Guaviare. En la zona se siguen registrando enfrentamientos entre estos dos grupos guerrilleros que están literalmente a sangre y fuego disputándose esta zona del país, que para ellos resulta siendo clave, pues no solo es uno de los departamentos con más cultivos de hoja de coca, sino que es una de las rutas estratégicas para la salida de cocaína en las rutas que utilizan los narcotraficantes para exportar droga hacia Europa, pasando por países como Brasil y Venezuela. Aún no existe una cifra oficial, pero algunos reportes indican que por lo menos 30 guerrilleros resultaron muertos en medio de estos fuertes enfrentamientos. En las últimas horas, integrantes del grupo élite de la 4ª División del Ejército Nacional logró llegar a la zona por medio de helicópteros que los ingresó directamente al punto en donde se registraron los combates. A las instalaciones de la Cruz Roja del Guaviare han llegado los cuerpos de los guerrilleros que han sido llevados por los mismos integrantes de los grupos armados, no como un buen gesto, sino como muestra de poder en la disputa que mantienen por el territorio. Entre tanto, el gobierno estaría planeando una ofensiva contra el ELN. ¿De qué se trata y cómo serían los ataques? Aquí lo revisamos. Desde Washington, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ordenó una ofensiva completa contra el ELN ante las constantes acciones terroristas cometidas por este grupo en diferentes partes del país que van en contravía de su supuesta intención de paz. La ofensiva será en cada rincón de Colombia. Inteligencia Militar tiene identificadas 8 grandes estructuras del ELN. Cada una tiene por lo menos 15 subestructuras que componen un total de aproximadamente 5.882 guerrilleros alzados en armas. Hacen presencia en 23 departamentos y en por lo menos 220 municipios y en más de 3.872 veredas.
mío santo. 18 cabecillas son los principales objetivos de esas acciones ofensivas de las fuerzas militares que ya empezaron a ejecutarse principalmente en regiones críticas en donde más hace presencia este grupo armado, como el departamento de Norte de Santander, Arauca y el departamento del Chocó. 12 de la tarde, 37 minutos. Ahora hablemos de política porque siguen apareciendo presuntas irregularidades en los dineros de algunas campañas que participaron en la consulta de octubre. Oscar, ahora las dudas están sobre María Fernanda Carrascal. ¿Qué fue lo que pasó? Pues Marcela, son dudas y denuncias que además se han hecho públicas entre varios candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá en contra de María Fernanda Carrascal, porque supuestamente en uno de los documentos que ella presentó al Consejo Nacional Electoral como parte de sus cuentas de campaña contiene una firma falsa. Se trata del representante del polémico restaurante Gustavo Chefcito, que supuestamente le prestó unos servicios de alimentación por 25 millones de pesos, pero cuya firma no es la de su representante legal, sino la firma de unos abogados en España. Vean esto. Con el pasar de las horas son malos elementos que ponen a candidatos del pacto histórico en el centro del debate, producto de las cuentas no tan claras de las campañas en la pasada consulta del mes de octubre. Además de Iván Cepeda y Carolina Corcho, surge otro nombre, María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara y candidata. Todo nace tras una denuncia pública que hizo el también candidato Germán Ricaurte, en la que encontró que Carrascal habría recibido un supuesto aporte del restaurante Gustavo Chefcito de 25 millones de pesos, el mismo restaurante que aparece en las cuentas de Carolina Corcho por más de 700 millones. Les tengo una preguntita. ¿El representante legal del corrientazo Gustavo Chefcito que financió a la doctora Corcho es el mismo que financió a la representante María Fernanda Carrascal? Pues Carrascal le respondió y argumentó que se trataba de una cuenta por pagar en lugar de una donación. A ver, le explico, lo tenía bloqueado desde hace rato, no es por esto, así que dejé el show, no me financió, mi campaña lo contrató a él como el servicio de alimentación y quedó como cuenta por pagar. Lea el título de lo que expone, contribuciones, donaciones y créditos, es decir, préstamos, al menos tenga un mínimo de comprensión de lo que audita. A la polémica entró otro nombre, Catherine Jubinao, candidata y actual representante, quien le pidió a Carrascal mostrar las facturas de los productos adquiridos. María Fernanda, muéstranos la factura emitida por Gustavo Chefcito, que por la ley debes tener como soporte. Es raro que lo hayas contratado dado que es una empresa inactiva, pero con la factura podremos ver qué servicios te prestó y conocer al menos el menú del Chefcito. Pues Carrascal también respondió a esta denuncia de la representante Jubinao y con documento como soporte señaló, como se trata de una cuenta por pagar, no tiene la factura, pero sí una orden de pago que fue remitida al Consejo Nacional Electoral como corresponde. Claro que no tengo una factura, Caterine, porque es una cuenta por cobrar y está en cuentas claras con el RUT del prestador del servicio y todo lo demás requerido por el CNE. ¿Así de mal anda tu campaña que te toca armar shows mediáticos para hacerte sonar? Pues el tema que parecía resolverse ahí tuvo un nuevo capítulo. El candidato Jairo Ladino entró en la discusión y denunció que la firma que aparece en esa orden de pago no corresponde al representante legal de Gustavo Chefcito y que fue plagiada de una firma de abogados de España. Así lo demuestran estos documentos. Esta es la firma del señor Sigifredo Martínez, responsable legal del restaurante en cuestión. Y esta la que aparece en la orden de la firma Picon y Asociados de España. Denunciaré a Mafe Carrascal por presentar documentos con firmas falsas en sus cuentas claras de campaña. La firma de la cuenta Cobro de Chefcito SAS presentada por Carrascal fue tomada de la página de abogados Picon Asociados en España. Intentamos comunicarnos con la campaña de la representante Carrascal para obtener una explicación sobre el por qué esa firma aparece allí en sus cuentas claras, pero hasta la emisión de este informe no hemos podido comunicarnos con ella. Las autoridades serán las encargadas de analizar esta denuncia y tomar las respectivas medidas. A las 12:41 hablamos de noticias del mundo porque una grave situación enfrenta el sur de Chile por cuenta de incendios forestales. 16 personas han perdido la vida en medio de la emergencia y las autoridades están combatiendo 14 focos de incendio en las regiones de Biobío y Ñuble. El presidente Gabriel Boric declaró el estado de catástrofe. La alerta es máxima en Chile por la propagación de los incendios forestales que azotan el sur del país. Las altas temperaturas y los fuertes vientos han avivado los focos que llevan varios días devastando las regiones de Ñuble y Biobío.
El incendio sigue totalmente sin control, las condiciones atmosféricas tal como estaba previsto lamentablemente son muy desfavorables, hemos tenido viento fuerte durante toda la noche, la madrugada. Frente a la situación, el gobierno declaró estado de catástrofe. En particular, vamos a distribuir mayor apoyo a la región de Ñuble, que es la que concentra la mayor cantidad de focos de incendio durante estas horas, y los haremos a través del apoyo de diversos recursos de distintas regiones. Las autoridades emitieron alertas de evacuación y más de 50.000 personas han tenido que abandonar sus hogares. Mi mamá, mi tía y mi tío. ¿Y evacuaron a tiempo? Sí, pues, se dejó todo tirado nomás y se evacuó. El presidente Gabriel Boric anunció que viajará a Biobío para monitorear desde allí el avance de las llamas y la respuesta de los organismos de socorro. 12 de la tarde, 42 minutos. El Vaticano confirmó haber intentado mediar una salida pacífica del poder de Nicolás Maduro antes de su detención. Indirectamente, el secretario de Estado Pietro Parolin hizo alusión a la revelación del Washington Post en la que indicó que la Santa Sede intentó negociar una oferta de asilo en Rusia. Parolin dijo que pese a apoyar una solución sin derramamiento de sangre, se encontraron finalmente con un hecho consumado. Y Venezuela volvió a vivir una noche de tensión a la espera de las excarcelaciones de cientos de presos políticos que siguen bajo custodia de las fuerzas del régimen. La Policía Nacional Bolivariana hostigó a un grupo de familiares en medio de una vigilia. El más reciente episodio de tensión entre las fuerzas del régimen venezolano y la sociedad civil ocurrió en medio de una vigilia pacífica para continuar exigiendo la liberación de todos los presos políticos. Frente al helicoide y en inmediaciones a la cárcel Zona 7 en Boleita, reportaron que uniformados de la Policía Nacional impidieron la reunión de los seres queridos de los detenidos. El movimiento político 20 Venezuela rechazó el asedio. Armaron un piquete de seguridad pese a que los presentes exigen de manera pacífica la libertad de sus seres queridos. Alertamos sobre este asedio desproporcionado por parte de efectivos del régimen contra ciudadanos civiles. Enfatizaron que los asistentes de la vigilia solo permanecían en el lugar con velas y oraciones en una concentración pacífica. La organización también denunció que un grupo de presos de la cárcel Rodeo 1 inició una huelga de hambre para clamar por su regreso y la libertad y mejores condiciones de reclusión. Paola, ¿qué le parece si ahora hablamos de salud? Porque lastimosamente las noticias en materia de este tema siguen siendo muy preocupantes. Pues en Río Negro, Antioquia, las autoridades están en alerta por la sobreocupación en servicios de urgencias. Durante esta semana se han registrado largos tiempos de espera, especialmente para los pacientes clasificados en Triage 3. Sebastián Goes, ¿a qué se debe esto? Paola, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Hablamos con la gerente del Hospital San Juan de Dios del municipio de Río Negro, quien nos confirmó que esto se debe a la época de vacaciones, al retorno de las personas a sus actividades normales, pero ellos están muy preocupados porque los pacientes de triajes 3 y 4, como usted lo decía, tienen que esperar hasta 24 horas para poder ser atendidos, situación que tiene muy preocupada a las autoridades en el municipio de Río Negro. Así es como están haciendo la atención, se los presentamos en el siguiente informe. La alcaldía de Río Negro confirmó a través de un comunicado que los servicios de urgencias de los hospitales del municipio presentan una ocupación del 120%, situación que ha generado congestión en la atención a los pacientes. En Río Negro tenemos 4 salas de urgencias. San Vicente, Sommer y las 2 que tenemos nosotros desde el Hospital San Juan de Dios, con una ocupación que supera el 100%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay largos tiempos de espera. En Río Negro se atienden urgencias cerca de 700.000 pacientes al año, provenientes de todo el oriente antioqueño. Nosotros estuvimos esta semana a más de 24 horas y pues esto agravado por la época posvacacional donde hay infecciones respiratorias. En el Hospital San Juan de Dios se atienden hasta 40.000 pacientes al año. Los pacientes que no pueden ser atendidos en el municipio de Río Negro tienen que ser remitidos a Medellín y el Valle de Aburrá. Es la información que les tenemos a esta hora desde la capital de Antioquia. Sebastián Goes, Noticias RCN. Sebastián, ¿y sabe cuál es el problema? Que si no es la sobreocupación o la crisis con la CPS, es la seguridad. ¿Cómo les parece que en Buenaventura el personal médico está renunciando y abandonando la ciudad
Todo por cuenta de la ola de violencia que se vive allí. Diego, esto es muy preocupante. Adelante con la información. Paola, televidentes, buenas tardes. Sí, mire, el pasado jueves se registró un homicidio en plena sala de observación del Hospital Luis Ablanque de La Plata. Esta situación y además otro tipo de agresiones pues ha llevado a muchos médicos que llegan de otras ciudades a prestar sus servicios a Buenaventura. Las renuncias pues se han venido presentando desde hace algunas semanas, pero la situación que se registró el pasado jueves pues habría intensificado este fenómeno que está por supuesto poniendo en riesgo la salud de los bonaerenses. Son solamente 2 centros asistenciales que prestan sus servicios a más de 300.000 habitantes. El homicidio de un hombre de 29 años ocurrido en una sala de observación del Hospital Luis Ablanque de La Plata generó consternación en Buenaventura y encendió las alarmas ante la renuncia inminente de médicos, enfermeras y funcionarios que quedan en medio de estos actos criminales. Cuando los médicos que no son de aquí, que vienen del rural y miran esta situación, es donde nos piden la renuncia. Y ahí empieza a sufrir la comunidad en la atención cuando van a urgencia y dicen no hay un solo médico que atiende, no conseguimos médicos. Autoridades en salud advierten que situaciones como esta agudizan la crisis en el sistema de salud, pues solo 2 centros asistenciales atienden a una población de más de 300.000 habitantes. Tratamos de manera categórica cualquier acto o violencia que atente contra la vida integral y la dignidad de las personas, en contra de nuestra misión humanitaria, nuestra misión médica. A este caso se suman constantes agresiones que se generan contra el personal de salud. Por eso hacen un llamado a las autoridades para que adelante acciones que protejan a pacientes y funcionarios. Mire, están pidiendo específicamente que la policía pueda hacer patrullajes a las afueras de esos centros asistenciales porque, como lo decíamos, a veces se han presentado incluso agresiones por parte de familiares de pacientes que también llegan a esos centros asistenciales a arremeter en contra del personal de salud. Un llamado también a la comunidad para respetar la misión médica. Información por el momento desde el Valle del Cauca. Marcelo, se tiene más noticias RCN. Diego, gracias por toda la información. Estaremos muy atentos a las medidas que adopte, por supuesto, las autoridades. 12 de la tarde, 49 minutos, con hambre, encerrada y sola. Así estaba una pequeña de 6 años en la localidad de Kennedy, en Bogotá. La niña pedía ayuda a gritos y las autoridades lograron rescatarla. En la noche de este sábado, la Policía Metropolitana de Bogotá atendió un caso lamentable. Una pequeña de solo 6 años que se encontraba sola en un apartamento del barrio Roma, en la localidad de Kennedy, tuvo que ser rescatada. El procedimiento se llevó a cabo luego de que la central de radio alertara sobre un posible caso de abandono de una niña, quien fue observada desde la ventana de un segundo piso pidiendo auxilio y manifestando que tenía hambre. La puerta de la vivienda estaba asegurada, por lo que un equipo de bomberos fue necesario para atender a la menor. La menor fue a disposición de la autoridad administrativa para la verificación y restablecimiento de sus derechos, donde se le brindará la protección y atención correspondiente. La policía reitera el llamado a la comunidad para que proteja a nuestros niños y denuncie cualquier situación que atente contra sus derechos. Y pilas, padres de familia, porque de mañana en 8 comienzan oficialmente las clases en Bogotá y en los colegios públicos todavía hay cupos. Quedan pocos días para que hagan los trámites y garanticen que sus hijos entren a estudiar. El paso a paso lo explica Ana María Sánchez en este informe. Durante el 2025, el sistema educativo oficial pasó de tener 708.201 estudiantes en marzo a 683.458 en noviembre, una diferencia de 24.473 estudiantes. Para este 2026, más de 650.000 niños ya se encuentran matriculados. Autoridades esperan que 138.000 formalicen matrículas esta semana. Estamos asignando los cupos disponibles adicionales, tanto para temas de traslados como para temas de cupos nuevos. La atención para asignación de cupos y solicitud de traslados se realiza directamente en las direcciones locales de educación. Asignamos un cupo a los niños lo más cerca a su hogar posible. Eso es lo que pretende el sistema. Tenemos unas áreas deficitarias y lo que hacemos es que asignamos transporte escolar. Bogotá se prepara para una posible ola migratoria desde Venezuela.
El alcalde mayor pidió al gabinete distrital revisar la oferta institucional para la atención de esta población. Cualquier cambio que haya del proceso migratorio, Colombia y el distrito va a mantener las indicaciones y las regulaciones que se han mantenido durante todos estos años. Para la matrícula de estudiantes extranjeros, el distrito exige únicamente la presencia de los padres de familia o tutor en la Dirección Local de Educación para la solicitud oficial del cupo. Muchas veces estas familias no tienen los papeles necesarios todavía para poderse matricular. Eso no es un problema, nosotros lo recibimos con un acuerdo que hace el padre de familia con el rector de ir consiguiendo los papeles. El inicio del calendario escolar para este 2026 es el próximo 26 de enero. Y hablando de educación, ¿cuáles son los retos que tenemos en esta materia para el 2026? Pues hay varios y el analfabetismo sigue siendo uno de ellos. Colombia, 4 de cada 10 niños no logran comprender lo que leen en una edad adecuada, cifra que muestra los grandes desafíos que aún tiene la educación básica y media. Hoy en día tenemos aún desafíos en garantizar ese tránsito fluido desde el primero de primaria hasta finalizar la educación media, hasta el grado 11. En zonas como Guaviare, Guainía, Vaupés, tenemos unas tasas muy bajas en donde ni siquiera logramos que 4 de cada 100 logren entrar a la educación media. Si bien el país ha venido avanzando en cobertura, aún hay grandes retos en los aprendizajes. Solo el 40% de los jóvenes que presentan las pruebas Saber 11 logran desarrollar conocimientos para la educación superior. Sedes sin oferta o la oferta a grandes distancias de donde viven los jóvenes. Entonces, estos desafíos están limitando a la trayectoria educativa, que más jóvenes puedan transitar a la educación media. Y un tercero, quizás dije 2, pero un tercero es la necesidad que tienen muchos jóvenes de trabajar. Otro de los grandes retos es el analfabetismo. Tercer grado, donde se debería tener un nivel de comprensión importante, además un nivel de lectura fluida, los niños no logran estos aprendizajes en la primaria, en la edad adecuada. En quinto grado, donde se espera que haya un nivel de comprensión de textos más complejos, para prepararse a lo que viene en la educación secundaria y media, pues esto no está pasando. Expertos en educación señalan que el sector debe buscar una política pública que atienda las necesidades y contextos de los estudiantes, que los prepare para la vida y a su vez para la formación profesional. Y seguimos hablando de educación y nos preguntamos cómo van los papás con la compra de los útiles escolares. Santiago, usted tiene la palabra. Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Sí, es que de hace pocos días la compañía británica Worldwide sacó un estudio donde demostró que las familias colombianas podrían gastarse hasta $1 millón en la compra de útiles escolares. Esto sin contar ni los uniformes ni las matrículas académicas. Precisamente en este panorama, Fincomercio lanza este evento que busca entregar 14.000 kits escolares a niños de estratos 1, 2 y 3. Y precisamente nos encontramos acá con uno de los padres que asiste al evento. ¿Qué ha podido encontrar para su hijo en este evento en cuanto a útiles escolares? Bueno, pues recibimos de parte de Fincomercio un kit muy completo, estamos muy agradecidos, se siente el apoyo para la educación a nivel general y esta clase de eventos pues muy importante, es excelente. ¿Cómo ha percibido como padre usted ese aumento en el precio de los útiles escolares? Pues en útiles escolares y a todo nivel sabemos que los incrementos en los precios pues están bastante altos y un evento de estos y un apoyo de esto pues es importante para todos. Vale recordar que este gran encuentro estará abierto hasta las 4 de la tarde en el pabellón número 1 en Corferias. Y también es importante precisar que este tipo de actividades se desarrollarán a cabo en todo el país, en ciudades como Barranquilla, Cali y Bucaramanga. Me dieron un lápices, unos cuadernos, unas tijeras. Bueno, este fue de mi primito, que también le dieron témperas, también plastilina y muchos cuadernos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a
a Su Salud en Noticias RCN. Inició el año 2026 y con él la circulación de varios virus en los diferentes territorios del país, entre ellos virus relacionados con temas respiratorios y gastrointestinales. ¿Cuáles son, cómo identificarlos y cómo prevenirlos? Este es nuestro tema del día. ¿Cuáles son los virus más comunes con los que suele iniciar el año, especialmente después de la temporada de fiestas? Este año viene predominando un virus que circula frecuentemente, que se llama rinovirus, causa malestar, gripa, pero en segundo lugar, en estas últimas semanas, viene ubicándose en Bogotá virus sincitial respiratorio, pero muy importante. En general en Colombia el segundo virus es influenza, H1N1. ¿Cómo identificar los síntomas de estos virus? La mayoría de estos virus producen cuadros respiratorios altos, rinorrea, congestión, estornudos, lo que conocemos como gripas. Pero hay unas particularidades. Sincitial respiratorio, por ejemplo, recordar que es el segundo en Bogotá, el tercero en Cali, en Medellín. Es particularmente agresivo en menores de 2 años, especialmente en menores de 6 meses. Y recordemos que es la principal causa de bronquiolitis y de hospitalización por infección respiratoria en menores de 2 años. Pero ojo con influenza, aunque puede ser leve, gripa, mocos, congestión, también puede dar fiebre alta, malestar, dolor de cuerpo y en casos incluso ocasionales puede tener manifestaciones graves que requieren incluso hospitalización, unidad de cuidado intensivo y en casos graves también pueden asociarse a muerte. ¿Por qué en los primeros meses del año aumenta la circulación de virus gastrointestinales? Sí, es una época en la que estas primeras semanas del año circulan algunos virus, norovirus es uno de ellos que pueden producir síntomas gastrointestinales. Tiene una particularidad y es que no es solo de niños, es también de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos. Es decir, suelen mezclarse en estas primeras semanas del año virus respiratorios con virus gastrointestinales. Nuestra gente quiere saber. Quería preguntarles cuáles son los signos de alarma. Es importante lograr identificar de forma temprana los signos de alarma. Son esos signos que pueden llevarnos a decir, ok, se está saliendo del usual, hay que consultar. Y tienen que ver sin duda con respiración rápido, estoy respirando más rápido de lo normal, o veo al niño respirar más rápido de lo normal, se hunden las costillas, aletea la nariz en los niños, se ponen morados, no reciben alimentos. Decimos fiebre más de 3, 4, 5 días que en vez de mejorar empeora, definitivamente hace parte de los signos de alarma que merecen que consultemos a un servicio de urgencias o de consulta externa. ¿Qué medidas de prevención recomiendan? Las medidas de prevención parten por esquemas de vacunación completos. Recordar que contamos con vacunas de COVID-19, que él viene, sube, baja. Debemos tener las vacunas actualizadas de COVID. Recordemos influenza, muy importante para el virus predominante que es H1N1, pero también frente a H3N2 que hemos oído circula en Bogotá es 5º, 6º lugar, suroccidente 3º, 4º lugar. Vacuna frente a influenza y muy importante recordar ahorita prevención con vacunación frente a sincitial respiratorio en mujeres embarazadas entre 28 a 36 semanas. Quiero preguntar qué papel juega la alimentación y el descanso. Son fundamentales y partamos de una premisa que esta gran mayoría de virus que circulan afectan por igual a personas con defensas buenas o defensas alteradas, sin embargo, es más susceptible aquel que tiene algún problema particular de defensas. Pero ahí viene una alimentación inadecuada, exceso o más bien déficit, falta de sueño. Recuerden que tiene que ver con un sistema inmune más débil. En últimas, estos hábitos saludables, ejercicio, alimentación, sueño, hacen parte de esas estrategias que pueden hacer que estos cuadros respiratorios por estos diferentes virus sean menos graves, menos severos. Es importante seguir al pie las recomendaciones del experto, sobre todo la utilización de tapabocas para evitar la propagación de estos virus y por supuesto evitar ir a estos lugares, el trabajo, el colegio si usted presenta síntomas. Este fue nuestro tema del día hoy en A Su Salud. Continúen con más en Noticias RCN. Pues miren, ante la alerta internacional por el brote de sarampión y de rubeola, las autoridades de Bogotá hacen un llamado a la prevención y a que tengan completo el esquema de vacunaciones, en especial el triple viral. Aunque en la ciudad no hay registros de brotes, insisten que la inmunización en menores es clave, no solamente por el regreso a clases, sino también por los eventos masivos que aumentan la movilidad internacional. Y la niña del polvo.
Paola, con esta información vamos a una pausa, no sin antes para contarles que hoy sabremos cuáles son esos temas que le interesa a los colombianos y que marcan el pulso electoral. Por supuesto que sí, Marcela, por eso los invitamos a que nos acompañen en nuestra emisión de las 7 de la noche con los resultados de la gran encuesta para Noticias RCN, la FM y el Diario La República. A la 1 de la tarde con 25 minutos conectamos con nuestras regiones. Ya nuestros corresponsales están listos. Ustedes ven a Daniela Mora que está en Barranquilla, a Rupert listo en Cartagena y a Diego Candelo en Cali. Iniciamos en Cartagena porque hay conmoción por la muerte accidental de una menor de 16 meses, quien fue hallada sin vida tras caer en un recipiente con agua en su vivienda. Autoridades de salud insisten en extremar las medidas de prevención en los hogares. Rupert, ¿qué fue lo que pasó? Marcela, televidentes, ¿qué tal? Un saludo. Son noticias que no quisiéramos registrar. Sin embargo, lo que sabemos por parte de la comunidad del barrio El Pozón, en el sur de Cartagena, donde sucedió este lamentable hecho, es que la menor se encontraba jugando en la sala de su casa, cuando la mamá también se encontraba con ella realizando otros quehaceres del hogar. En un aparente descuido, la niña ingresó al baño, se dirigió hasta un tanque con agua que estaba allí, intentó rescatar una especie de taza que se encontraba en el fondo y fue ahí cuando cayó al recipiente sin que nadie, lamentablemente, se diera cuenta. En el siguiente informe, más detalles. Tristeza y conmoción, eso es lo que hoy se vive en el barrio El Pozón, en el sur de Cartagena, tras la muerte accidental de una menor de tan solo 16 meses, ocurrida dentro de su propia vivienda. Según la información conocida, la niña fue hallada sin vida tras caer en un balde de agua ubicado en el baño de la casa. En el baño había un tanque con agua y al parecer un casco que estaba dentro del tanque le llamó la atención, pero la familia en medio del descuido pues no se percataron que la niña estaba dentro del baño jugando y se le dificultó a la niña pues poder salir de este tanque con agua. Pero el dolor por la pérdida se suma otro drama para esta familia, que hoy asegura no contar con los recursos económicos necesarios para adelantar los trámites de sepultura de la menor. Y no cuentan con los recursos necesarios para darle santa sepultura a esta menor. Las autoridades de salud reiteran el llamado a padres y cuidadores para extremar las medidas de prevención en los hogares. Entonces la recomendación es que cuando estemos haciendo esto, que pongamos tapas con objetos pesados, pues para evitar que los niños precisamente se metan ahí. Y si ya no estamos necesitando esa agua, que volteemos esos recipientes. En lo corrido del mes de enero ya se han registrado 4 muertes de menores por inmersión en distintos municipios del departamento de Bolívar. Lamentable esta situación. Cambiamos de tema y se preguntarán ustedes, televidentes, por qué estamos originando esta información desde este punto de la ciudad. Y es básicamente porque vamos a hablar del incremento que se ha presentado en los 5 peajes que están en cercanías de Cartagena. En 4 de ellos se ha presentado un incremento de 600 pesos, quedando una tarifa para este año 2026 de 12.600 para la categoría 1 y de 13.900 pesos para la categoría 2. Sin embargo, en el peaje de Marahuaco, ubicado en la vía del mar, que conecta a Cartagena con Barranquilla, el costo fue de más de 2.000 pesos, quedando una tarifa para la categoría 1 de 22.200 pesos y más de 30.000 pesos para la categoría 2. Pero ¿qué dicen los afectados? En el siguiente, a continuación, se los presentamos. No es justo que haya que pagar plata por transitar en una vía que es accesible, o sea, indispensable. No es una opción buena para el pueblo, partiendo de que estos peajes están entre un municipio y una ciudad, y las personas del común que pasan día a día por aquí no tenemos por qué cancelar peaje. Todo está más caro. El efecto, creo yo, el efecto salario mínimo, aunque siempre han subido los peajes. Estas tarifas empezaron a regir desde el pasado 16 de enero y va a estar por todo este año. Por ahora es toda la información, yo me despido, pero Paola, usted continúe con más noticias RCN. Feliz tarde. Igualmente para usted, Rupert, gracias. Y en las últimas horas se conoció un violento enfrentamiento dentro de un cantón militar en el Atlántico, un insólito caso que puso en riesgo la seguridad de varios uniformados. Daniela, ¿qué fue lo que pasó? Y cuéntenos si ya respondió el ejército.
Mire, sin duda un hecho sin precedentes, de acuerdo con el ejército. Todo ocurrió en el batallón de ingenieros Vergara y Velasco, ubicado en el municipio de Malambo. Las autoridades han informado que los enfrentamientos estuvieron protagonizados por soldados del batallón de apoyo y servicios para el combate y también los soldados del batallón de la policía militar durante una ceremonia de transmisión de mando. En videos que ya circulan a través de redes sociales se observa cómo los soldados comienzan a agredirse con todo tipo de objetos. Un enfrentamiento que no distinguió ninguna clase de jerarquías. La institución armada confirmó que 2 suboficiales y un soldado resultaron heridos, todos sin lesiones de gravedad. Durante varios minutos el caos se apoderó del batallón Vergara y Velasco del ejército con sede en el municipio de Malambo. Sin que aún se conozcan las causas exactas, varios soldados de 2 batallones iniciaron un violento enfrentamiento. La situación se originó por diferencias personales y falta de tolerancia entre el personal implicado. Como resultado del altercado, resultaron lesionados 2 suboficiales y un soldado, quienes presentaron heridas leves. Aunque la institución armada ya inició las investigaciones del caso, el enfrentamiento puso en riesgo el orden público dentro del cantón y la seguridad de los militares. Una vez controlada la situación, se logró la plena identificación de los agresores. En consecuencia, se dio inicio a las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes. Los soldados involucrados en el caso prestan sus servicios en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate y la Policía Militar. La segunda brigada del ejército asegura que los soldados involucrados en estos enfrentamientos ya fueron identificados y en estos momentos avanzan todas las investigaciones para imponer las sanciones disciplinarias correspondientes. Es por el momento la información desde Malambo en el Atlántico. Continúen ustedes con más aquí en Noticias RCN. Daniela, muchísimas gracias por toda la información. 1:31 p.m. Como de película fue la persecución de la policía en Cali contra un hombre que hurtó un vehículo, amordazó a su propietario y pretendía huir de la ciudad. Por aire y tierra lo siguieron hasta un sector rural donde fue capturado. Diego, ¿cómo fue este operativo? Marcela, mire, pues las autoridades fueron alertadas a través de la línea 123 sobre este caso que se registró en el oriente de la capital vallecaucana. El conductor de este vehículo prestaba el servicio de transporte informal, es abordado por el delincuente y en ese momento es amordazado y ingresaba además al baúl de este vehículo. Llegaron hasta el corregimiento de Navarro, donde pues las autoridades lograron su captura y además de eso pues devolver el vehículo al propietario de este carro. De manera inmediata empezamos su ubicación, la cual empezó desde el sector de Mojica hasta el sector del Navarro esta persecución, logrando la captura de un sujeto que llevaba amarrado a este conductor. Utilizamos todas las capacidades como nuestro helicóptero Halcón, teniendo en cuenta que esta persona había huido. Un juez de control de garantías ya legalizó la captura de este hombre. Se espera que en las próximas horas pues se emita un fallo en torno a su medida de aseguramiento. Es la información por el momento desde el Valle del Cauca. Paola, siga con más noticias. Diego, gracias por el reporte. Hablamos ahora del decreto de emergencia económica que ha despertado polémicas en distintos sectores. Pues la industria de las licoreras es uno de los gremios de mayor afectación, en especial por el aporte de este sector a los recursos financieros de los departamentos. Santiago Mendoza nos cuenta los detalles. El año pasado le transferimos a la gobernación de Boyacá más de 15.000 millones de pesos para invertirse en proyectos de salud, educación y deporte. Con esa reducción en las ventas se pone en riesgo el recurso que tienen las gobernaciones para hacer inversión en proyectos de salud, educación y deporte. Este es el panorama actual para la licorera de Boyacá, en medio de un decreto de emergencia económica que no solo afecta a las ventas, sino a la región. Los recursos que se transfirieron al sector salud permitieron fortalecer la red hospitalaria, habilitar camas de UCI y brindar atención para cuidar la salud y la vida de los colombianos. Asimismo, estas inversiones y estos recursos que transfiere el licor fortalecen importantes inversiones en educación, en mejoramiento de aulas. Según esta entidad, el impuesto al consumo tendría un incremento del 119%, mientras que el IVA aumentaría del 5 al 19%, lo que se traduciría en una disminución de los recursos entregados a la gobernación para sectores como salud y deporte. Es decir, la gobernación de Boyacá
pasaría de recibir 15.000 millones de pesos de nosotros a recibir únicamente 10.000 millones de pesos al año. Asocapitales emitió un comunicado donde rechaza el decreto de emergencia económica, alertando que esta medida afecta a la población y concretamente a las industrias. A lo largo de mi vida, muchas gracias por la invitación. Oscar, yo creo que han pasado 3 cosas importantes. Gracias, Laura. Más que qué decir los jóvenes, es un parche por los jóvenes y por eso quiero que ustedes nos cuenten cuáles son sus principales propuestas precisamente para ayudar a los jóvenes en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de empleo. Yo, por ejemplo, he estado denunciando puentes acá en Bogotá que yo sé que son antiguos pero que no tienen rampa, entonces por ahí no puede acceder una mamá con un coche, no puede acceder una silla de ruedas, no puede acceder una bicicleta. Entonces tenemos que ponerle la lupa a este tema porque una ciudad y un país que está adaptado con infraestructura para alguien con discapacidad es un país que le sirve a cualquiera, a una persona de la tercera edad, como te digo, a una madre, a las personas que se transportan en bicicleta, entonces es muy importante. Si hay una promesa que voy a hacer, que será la única, es que voy a llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá a abrirle las puertas de mi oficina a todo el mundo. Y esta idea es humilde, pero también es revolucionaria. A hablar menos, a callarme más la boca, a abrir más los oídos y a tomar apuntes. Oscar y Santiago, es que a los políticos se les olvidó y eso pareciera ridículo y pareciera básico, pero nos hemos llenado de unos discursos tan rimbombantes, tan elaborados y tan retóricos que se nos ha olvidado o se les ha olvidado en la política tradicional cuáles son las necesidades básicas de la gente. Por eso nosotros nos vendemos como anticandidatos sin propuestas. Son la tapa. Hay que trabajar con rigor y hay que conocer muy bien el Estado para uno realmente poner unas propuestas que tengan soluciones reales a los problemas que tiene este país. En mi caso personal tengo la fortuna de conocer los 32 departamentos de Colombia. Los hemos caminado todos, escuchando a la gente. Yo creo que es muy importante rescatar la voz y el servicio público. Rescatar que el ejercicio de lo público tiene que ver con servir. Y eso es muy importante. Y concretamente con los jóvenes, como tú lo hablas, yo veo las cifras, analizamos las cifras y nos damos cuenta que 7 de cada 10 jóvenes quieren salir del país. No generan un proyecto o no piensan en un proyecto de vida en Colombia. Y es decir, nosotros estamos perdiendo una oportunidad muy importante. Nosotros tenemos que hacer un vuelco en la educación, una educación que sea pertinente a las necesidades del país, para que este país crezca, pero también para que los jóvenes tengan oportunidades. A lo largo de mi vida, muchas gracias por la invitación. Oscar, yo creo que han pasado 3 cosas importantes. Gracias, Laura. Comparchando con los jóvenes, vamos nuevamente a un corte comercial. Sí, señora Marcela, al regreso tenemos toda la actualización de las noticias del mundo y el reporte de lo que ocurre con los motines en Guatemala. Ya volvemos. Una de la tarde, 44 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El repaso por las noticias del mundo inicia en Guatemala, donde las autoridades ya retomaron el control en uno de los 3 centros penitenciarios donde ayer fueron reportados motines. Se trata de Renovación 1, donde 9 guardias que permanecían como rehenes fueron rescatados y recapturaron a un conocido cabecilla de una pandilla. 7 policías han muerto en medio de los actos violentos y en otras 2 prisiones aún permanecen 37 personas en calidad de rehenes. Asciende a 6 el número de muertos y son 20 los heridos por un incendio que arrasó un centro comercial de Karachi en Pakistán. Las llamas iniciaron después de las 10 de la noche del sábado, cuando la gran mayoría de comerciantes ya había abandonado las instalaciones. La información preliminar señala que el fuego habría sido originado por un cortocircuito en uno de los locales. Al llegar el fuego de la planta baja se había extendido a las plantas superiores y casi todo el edificio ya estaba envuelto en llamas. El rescate 1122 junto con el KMC y la Armada de Pakistán contó con más de 20 camiones de bomberos, equipos de snorkel y cisternas de agua en el lugar. Y crece el rechazo de los 8 países a los que Estados Unidos va a imponerle aranceles adicionales desde febrero en medio de la intención del presidente Donald Trump de adquirir Groenlandia. En un comunicado conjunto señalaron que
que las amenazas arancelarias socavan las relaciones y que podrían conducir a una espiral descendente. Incluso la primera ministra de Italia ha considerado legítimas las preocupaciones de Washington sobre la seguridad en la región del Ártico, pero ha calificado como un error los gravámenes. El hecho de que la OTAN haya empezado a trabajar en esto es una buena iniciativa y por eso mismo creo que imponer nuevas sanciones hoy es un error. Creo que es necesario reanudar el diálogo sobre este tema y evitar una escalada, y en eso estoy trabajando. Hablé con Donald Trump hace unas horas y le expliqué mi opinión. Y también hablé con el secretario general de la OTAN, quien confirmó que la OTAN ha empezado a trabajar en esta dirección. Uno de los fugitivos más buscados por el FBI fue detenido en Hidalgo, en México. Alejandro Rosales Castillo es requerido por la justicia de Carolina del Norte en Estados Unidos luego de ser acusado de asesinato en primer grado, robo con arma y de vehículo y hasta secuestro en primer grado. Por el capturado habían ofrecido una recompensa de $250.000. El repunte de los casos de sarampión en Estados Unidos está encendiendo las alarmas en el país. Al menos 171 casos han sido confirmados en 9 estados durante lo corrido de 2026 y está afectando principalmente a niños que no han recibido la vacuna. El mayor número de pacientes con esta infección se concentra en Carolina del Sur, con 558 reportes. Y la península rusa de Kamchatka fue azotada por una poderosa nevada, de las más fuertes en las últimas 3 décadas. 2 hombres murieron luego de la caída de nieve acumulada en los techos. Los vehículos en las calles quedaron prácticamente sepultados y cientos de ingresos a edificios y viviendas quedaron bloqueados. La nieve alcanzó una altura de hasta 4 metros. A Paola, muchísimas gracias por todas las noticias internacionales. 1:48 p.m. Es común ver en Bogotá comerciantes, especialmente informales, que todavía usan pipetas de gas en el espacio público. Pues esto podría ser un peligro y por eso en el Consejo de Bogotá se ha estado hablando del tema. En este informe, Paula Sabogal nos pone al día con este tema de interés. El Consejo de Bogotá puso sobre la mesa el peligro silencioso de las pipetas de gas en el espacio público, una problemática que involucra a la seguridad ciudadana y a la economía informal y sobre la que existen vacíos de regulación y control del distrito. En el debate de control político se alertó que el uso desregulado de pipetas de gas en la calle está poniendo vidas en riesgo, con más de 10.000 puntos de venta de comida caliente operando sin control. Son muchos los problemas, pero sobre todo riesgo a la vida del vendedor informal, de sus clientes y del peatón. Por esa razón creé la Subcomisión de Vigilancia y Control para hacerle seguimiento a la gobernanza sobre el espacio público. El espacio público es de todos. El IPES ha caracterizado en la ciudad 14.821 personas que venden alimentos en el espacio público y ha identificado 524 pipetas de gas en puestos de venta informal a corte del 2025. La directora del instituto habló de los desafíos de la organización del espacio público y anunció que el distrito prepara un decreto para regular el uso de estas pipetas. El abordaje territorial que hoy vamos a hacerlo, lo vamos a hacer desde una visión mucho más social, humana, real y cercana, pero lo vamos a hacer con el Consejo Distrital de Vendedoras y Vendedores Informales y vamos a hacer unas mesas de trabajo para que junto con ellos rediseñemos la oferta institucional. No se trata de solamente dar un kiosco o dar un mobiliario o dar una bicicleta. El Cabildo denunció que las localidades de Usaquén, Suba, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño, Chapinero, Bosa y Fontibón concentran las zonas críticas de esta problemática que requiere una intervención inmediata. Es indispensable que el censo sea actualizado de manera permanente. Se fortalezca la inspección para que los ciudadanos tengan claro cuáles son los deberes que deben tener al momento de utilizar estas pipetas en el espacio público. El pasado 5 de enero, 2 personas perdieron la vida por la explosión de una pipeta de gas en el sector de Palermo Sur, un hecho más que refleja la urgencia de atender este peligro silencioso en la capital. 1:50. Vamos con más noticias de nuestras regiones porque en Santander la Procuraduría vigila las elecciones atípicas que se realizan en el municipio de Girón. Recordemos que el mandatario Campo Elías Ramírez le anularon su elección por presunta doble militancia, sin embargo fue habilitado para lanzarse nuevamente. Estefanía, ¿cómo avanza la jornada?
Hola, buenas tardes, Paola y televidentes. Pues con total normalidad ha transcurrido esta jornada electoral en el municipio de Girón, donde fueron habilitadas 131.000 personas para participar en estos comicios. En los puestos de votación hemos notado presencia de jóvenes y adultos mayores. Según las autoridades, durante el transcurso de la mañana se han incautado 5.000 elementos como sticker en las afueras de estos puestos de votación alusivos a campañas electorales. Hay una curiosidad y hay expectativas por los resultados que son después de las 4 de la tarde, porque en el tarjetón hay 6 candidatos y uno de ellos ya fue alcalde de Girón y fue anulada su elección, pero pese a esto pudo volver a lanzarse a las elecciones y según el Consejo Nacional puede hacerlo sin ninguna dificultad. Que se dan las plenas garantías para el ejercicio electoral, dar las garantías a la democracia de más de 131.000 sufragantes en el municipio de Girón. Queremos un Girón seguro, un Girón que los jóvenes salgan, las personas salgan sin una inseguridad, sino que seamos completamente seguros de que no nos pase nada. La situación pues de que no se encuentre sin alcalde en este momento, entonces para que sigan los proyectos y los programas que tiene toda la comunidad. Son 37 funcionarios de la Procuraduría que están acompañando estos comicios en compañía también de miembros del Consejo Nacional Electoral. Cambiando un poco de panorama también en Santander, hay una emergencia que se volvió a presentar en la transversal del Carare, en donde no hay paso, especialmente en el sur del departamento y también para transportadores que van hacia el interior del país, como Boyacá y Cundinamarca, en donde un nuevo deslizamiento se presentó a tan solo 10 minutos del sector de Landazuri. Según las autoridades, esto es como consecuencia del clima, pero también es una zona donde se realizan actividades de minería ilegal. Se repite la historia. Una gigantesca montaña de tierra cayó sobre la transversal del Carare. Fue hace 3 meses que un primer movimiento en masa dejó al sur de Santander incomunicado. Hoy la incertidumbre nuevamente tocó la puerta para unas 7.000 personas que claman apoyo. Más de 10.000 metros cúbicos de tierra generan un desprendimiento que afecta esta calzada y deja incomunicado este corredor vial de gran importancia. 200 metros de vía se perdieron en su totalidad. Al parecer, todo ocurrió en una zona donde se practica la minería ilegal, a 10 minutos de Landazuri. Y posiblemente algunas intervenciones en explotación de carbón de manera ilegal, al parecer, también han afectado este terreno y eso es lo que permite que el terreno colapse fácilmente. El gobierno nacional ha invertido 180.000 millones de pesos en la transversal del Carare. Para hacer diseños y un nuevo trazado diferente al que ya está en este momento afectado por los movimientos de tierra. Se espera una respuesta del Estado para adicionar nuevos recursos en esta carretera que comunica Santander con el interior del país. Por varias horas las autoridades tuvieron que trabajar en la remoción de tierra para que por lo menos se pudiera habilitar un paso para ambulancias, también camiones que quedaron atrapados en este lugar con bultos de cultivos de papa y de plátano después de que ocurrió la emergencia. Ahora las autoridades nuevamente hacen un llamado al gobierno nacional para que los ayuden con esta emergencia que afecta mucho más la tragedia que ocurrió en octubre del 2025, terminando el año, en donde también ocurrió un deslizamiento en 3 kilómetros de vía en esta zona del departamento. Seguiremos muy atentos al desarrollo de toda esta situación de lluvias y también de los comicios que se realizan acá en el municipio de Girón, en Santander. Sigan ustedes, compañeras en estudio, con más información. Estefanía, gracias por toda la información desde Santander. 1:55 p.m. Vamos ahora a Antioquia porque la entrega de la Hacienda Virgen del Cobre en Necoclí, en Urabá, ha desatado una fuerte controversia tras su recuperación por la Agencia Nacional de Tierras. El predio, que según la entidad fue centro de reuniones de alias Alemán y Don Mario, fue asignado a 120 familias campesinas. Sebastián, ¿por qué la polémica? Muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. La diferencia está en que la alcaldía de Necoclí quiere que solamente se tengan en cuenta para la entrega de estas tierras a asociaciones campesinas de este mismo municipio, mientras la Agencia Nacional de Tierras también incluyó en la adjudicación a asociaciones campesinas del municipio de Chigorodó. La Agencia Nacional de Tierras sostiene que está actuando bajo la ley. Esto fue lo que nos dijeron.
Hemos establecido una mesa de diálogo esta misma semana con la alcaldía de Necoclí para organizar de forma concreta la distribución en una parte en la que entendemos que la gente quiere resolver sus necesidades de vivienda como parte colindante de la expansión urbana del municipio. Finalmente se está actuando bajo la ley según la Agencia Nacional de Tierras y están llevando a cabo el procedimiento de la entrega de estas 1.143 hectáreas que están ubicadas en la vía que comunica a Turbo con Necoclí. Es la información que tenemos a esta hora desde Medellín, Antioquia. Sebastián Góez, Noticias RCN. Compañeras, ustedes tienen más en Bogotá. Sebastián, gracias por su reporte. Feliz tarde. Tenemos ya la 1:56 p.m, Marcela, y nuevamente es momento de hacer una pausa aquí en Noticias RCN. Por supuesto, Paola, pero en minutos conectaremos con Angélica y Esteban, que están desde la Antártica, así que ya nos vemos. Hoy el clima en la Antártica ha sido tan favorable que ha permitido avanzar en todas las actividades planeadas por el buque ARC Simón Bolívar. La temperatura ha subido a los 2 grados centígrados y el helicóptero que va a bordo ha podido sobrevolar el majestuoso continente blanco, Paola. Por eso es un gusto saludar a esta hora a nuestros tripulantes de RCN. Angélica, Esteban, ustedes están navegando por las aguas gélidas del corazón de la Tierra. ¿Qué detalles nos traen? Novedades en este día número 44 de expedición. Paola, Marcela, me encanta saludarlas. Esteban, bueno, hay una cosa y es que ustedes ven que nos está entrando un poco de sol y ustedes dicen, bueno, de pronto tienen calorcito. Hoy he sentido más frío que cualquier otro día, ¿cierto, Esteban? Sí, Marcela lo estaba diciendo. Mejoraban las condiciones y subió la temperatura, 2 grados. Uy, qué subida, pero la sensación térmica sí ha bajado. Hemos estado incluso en sensación térmica de menos 10 grados, en estos momentos estamos en menos 8. De verdad que sentimos mucho frío el día de hoy. Sin embargo, eso no ha sido un impedimento, Esteban, para que se hagan las labores hoy domingo de el ARC Simón Bolívar, y entre ellas, Esteban, yo quiero que empecemos a mostrar con Richie el helicóptero que acompaña la travesía, que hace pocos minutos estaba sobrevolando el espectáculo del continente blanco. Nuestro, en este momento, compañero en esta travesía, Esteban, el ARC 229. Sí, señora, pues acaba de terminar, ya aterrizó y nos estamos encontrando en estos momentos al teniente Jason Oyola, copiloto de esta aeronave. Y bueno, mi teniente, hablemos de cómo le fue en esta experiencia de sobrevolar la Antártida. Hola Esteban, Angélica, a todos los televidentes un saludo muy especial, buenas tardes. Bueno, la experiencia es magnífica, de verdad que llenos de orgullo, estamos muy contentos porque sobrevolar en la Antártida es una experiencia la cual te permite ver la magnificencia del continente blanco, lo grande está, la inmensidad del continente antártico. Realmente agradecidos con la vida, la Armada, representando orgullosamente la Armada de Colombia y en este caso el componente de la aviación naval. Mi teniente, además de eso, tenemos que hablar que en medio de estos ejercicios prácticos se hicieron ejercicios de emergencia. Cuéntenos detalles. Así es, Angélica. Bueno, posterior al servicio de mantenimiento que se le realizó a la aeronave, realizamos un sobrevuelo donde pudimos realizar la verificación de todos los sistemas, tren de potencia, sistema eléctrico. Posterior a eso realizamos un entrenamiento continuado donde pudimos realizar tomas estáticas, pudimos realizar unos patrones en las inmediaciones del estrecho de Bransfield. Adicionalmente también hicimos entrenamiento de emergencia, aproximación por baja visibilidad y también practicamos la emergencia por pérdida de comunicaciones. Realmente es muy importante mantenernos entrenados y aún más en este ambiente antártico. Es muy posible pues, que nosotros en cualquier momento se pueda presentar alguna situación y debemos Soy el infante de marina profesional Alexis Lizarazo, oriundo del municipio de Ragonvalia. Quiero enviarles un saludo muy especial a mi mamá Delcy Miranda, a mi padre David Lizarazo, a mis hermanos, a mis sobrinos, que los quiero mucho,
a todos mis paisanos del municipio de Ragonvalia. Cuídense mucho, un saludo desde la Antártica. Soy Stephanie Boada desde la Antártida. Quiero enviarle un saludo muy especial a toda mi familia, en especial a mis hijos, Fran, Tiago, hijos, los amo muchísimo y los extraño. A mi mamá, madre, te amo muchísimo, a mis hermanos, les envío besos, abrazos. Un saludo muy especial también a toda mi gente de Turbaco, Bolívar. ¿Qué tal esas majestuosas imágenes que nos brindan en este día 44 de la expedición? Angélica y Esteban, vamos a retomar la comunicación con ustedes y en próximas emisiones volveremos a ver más de esta travesía al corazón de la tierra. 2 de la tarde, 9 minutos, volvemos con noticias del país porque en Santander se evidenció el peligro que corren familias campesinas por la falta de un puente en el municipio de San Andrés. Diariamente, los habitantes de esta zona corren el riesgo de perder su vida. Niños y adultos mayores deben cruzar un puente artesanal que constantemente está siendo destruido por la fuerza del río Congreso. Estefanía, volvemos con usted, amplíe la información. Así es, la saludo nuevamente. La respuesta de las autoridades es que no hay plata, no hay los recursos para continuar las obras en esta zona del departamento santandereano, en el municipio de San Andrés, el cual quedó dividido. Desde hace meses las comunidades luchan por conseguir un paso provisional, cuentan con puentes artesanales para llegar al casco urbano, llegar a sus citas médicas, llegar a los colegios, y la respuesta del gobierno es que por lo pronto no hay más recursos para construirles un puente vehicular o, en su caso, una canasta artesanal para llevar los productos como café y panela, que no solo son repartidos en el departamento, sino también a nivel nacional, en el interior del país, Boyacá y Cundinamarca. Esta es la historia que conocimos y las imágenes tan impactantes, donde se evidencia cómo las familias campesinas tienen que pasar por estos recursos que tienen apenas para llegar al municipio de San Andrés. La necesidad los llevó a esto: arriesgar la vida por una cita médica, ir al colegio o trabajar. Diariamente, 2.000 familias campesinas corren peligro cruzando abismos y puentes artesanales sobre un deslizamiento de tierra de casi 700 metros que separó al municipio de San Andrés y gran parte de su sector rural. Mire, este muchacho que viene aquí adelante viene con un niño. Dígame una cosa, si ese niño se resbala, ¿qué podrá pasar de él? Constantemente se quedan sin paso debido a crecientes del río Congreso o movimientos de tierra. Se vino, ahora sí, ahí. Piden al menos la instalación de una canasta artesanal para poder pasar productos como café y panela, que finalmente son comercializados hacia Cundinamarca y Boyacá. También ahí el que se resbale cae al río. Entonces, yo creo que no se gaste mucho en un tubo y en unas guayas para que la gente pase, la comida pase. Han pasado 3 años y la situación empeora. Se puso un puente militar, pero la vía está en terribles condiciones y no hay recursos para la construcción de otro puente. Dicen los ingenieros que se necesitan 20.000 millones de pesos para hacer un muro que proteja el puente. Nosotros estamos mirando qué alternativas hay de canalizar y bajarle esa cantidad de plata, porque realmente no la tenemos. Tampoco tenemos el apoyo del gobierno nacional. La gobernación ha destinado cerca de 15.000 millones de pesos para arreglar la vía, pero ahora se necesita 20.000 millones de pesos más. Totalmente restringido quedó el paso en esta zona de Santander. Sin embargo, ante la necesidad, las comunidades buscan encontrar la manera de llegar al municipio de San Andrés. Siguen pasando por estos deslizamientos de tierra y la respuesta de las autoridades es enviar maquinaria amarilla para que de alguna manera las comunidades tengan una solución mientras se consiguen los recursos de parte de gestión nacional. En este caso, esta gestión del Estado se ha hecho con 5.000 y una adición de 9.000 millones de pesos en una obra de construcción del puente Congreso, el cual quedó completamente destruido. Se puso el puente militar, pero para llegar al municipio la trocha es bastante complicada para estas comunidades. Se pide ese llamado importante hacia el gobierno nacional. Por supuesto, nosotros hemos acompañado a las personas desde hace meses en la divulgación de estos videos para este llamado. Continúen ustedes en estudio con más información. Esto es todo desde el departamento santandereano. Estefanía Pedraza, Noticias RCN.
Estefanía, estaremos muy atentos a la respuesta, por supuesto, a la situación que están viviendo allí en el municipio de San Andrés. A las 2 de la tarde, 13 minutos. Paola, vamos a un pequeño corte a comerciales, pero venimos con más. Claro que sí, Marcela. Al regreso, más información de nuestras regiones y también para todos los del mundo gamer, los amantes de los videojuegos, tendremos muchísimas noticias. Ya volvemos. 2 de la tarde, 20 minutos. Gracias por continuar con nosotros. La incertidumbre ronda los campos del Tolima, en el Espinal. Miles de arroceros se enfrentan a una crisis sin precedentes, molinos cerrados o recibiendo granos solo bajo consignación, mientras los precios caen y los acuerdos con el gobierno nacional están a punto de vencer. María Eugenia Quinche, usted tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, los saludos desde la vereda Canastos del municipio del Espinal. Estamos precisamente en un lote de arroz y en este momento están haciendo la recolección, pero hay incertidumbre por parte de los arroceros. Mira, en Tolima son cerca de 5.200 personas que ellos han dedicado todo el tiempo y sobre todo sus ahorros a cultivar el arroz y ahora no saben qué van a hacer o qué va a pasar con ellos porque no hay un precio concreto y no tienen dónde venderlo. Misael Cardoso Carvajal hace 45 años cultiva arroz en el Espinal. Recolectó las primeras cargas de su cosecha y estuvieron 6 días en la entrada de un molino a la espera que lo recibieran para venderlo a buen precio. Siento miedo porque hasta ahora llevo 3 viajitos cortados, hasta ahora estoy comenzando y no sé a cómo me lo van a pagar, ni sé cómo voy a pagar y yo de endeudado, esa cosecha no es mía, eso es de los molinos. Tras la espera recibió una llamada del molino para dejar el arroz en consignación. Y no sé cómo lo vayan a pagar ni nada y eso queda en consignación, ese arroz. Entonces, por favor, señores de los molinos, ponerse pilas y no hacer eso con el agricultor. Los agricultores aseguraron que están al borde de la crisis porque el 31 de enero se termina el acuerdo firmado con el gobierno nacional sobre el valor de la carga de arroz. Nosotros cumplimos, nos dijeron bajen costos en el tema arriendo, los bajamos, estamos bajando en temas de insumos, pero realmente todo está subiendo y el arroz de nosotros cada día está más bajando con la amenaza que tenemos en este momento que no nos lo quieren, entre comillas, recibir en los molinos. Son cerca de 5.200 arroceros que proyectan una producción de 180.000 toneladas en febrero y marzo. Por eso hacen un llamado urgente al gobierno nacional para hacer una mesa de diálogo, porque la cosecha está en riesgo. Los arroceros del departamento calculan que van a tener una producción aproximada de 180.000 toneladas de arroz. Por eso están pidiendo el apoyo del gobierno nacional para crear políticas de comercialización que sean claras y que se ajusten a un precio justo. En este momento está la situación que se vive aquí en el departamento del Tolima. Muy buena tarde. Complejo el panorama, María Eugenia. Esperemos que las autoridades atiendan este llamado de este sector. Gracias por su reporte. Tenemos ya las 2 de la tarde de 22 minutos y vamos a hablar del Valle del Cauca, porque las autoridades en Cali hallaron a 2 perritas geriátricas abandonadas dentro de una vivienda en el occidente de la ciudad. Los animales se encuentran en avanzado estado de desnutrición y padecen varias patologías, por lo que permanecen hospitalizadas en el Centro de Bienestar Animal, donde reciben atención veterinaria. Vecinos de esta vivienda ubicada en la comuna 20 de Cali dieron aviso a las autoridades sobre el presunto abandono de 2 perritos que no estarían recibiendo comida ni atención por parte de sus dueños. Ambas pacientes con una condición corporal muy baja, una enfermedad periodontal avanzada, una de ellas con una neoformación cercana a la vulva, y en este momento estas 2 pacientes están siendo atendidas por el cuerpo médico del Centro de Bienestar Animal. Y a través de los vecinos logramos darnos cuenta o nos informaron de que los propietarios de estos caninos se encontraban desde hace varios días sin atenderlos, aparentemente porque su dueña se encuentra en un grave estado de salud. Las 2 perras de avanzada edad entrarán en un proceso de restablecimiento de derechos y podrían ser entregadas en adopción. En el Cesar, los árboles de cañaguate están floreciendo, un espectáculo natural que adorna las calles y pinta de amarillo en esta época de sequía. Es un comportamiento singular de la naturaleza que embellece el paisaje cesarense con el brillo de sus flores. A medida que el calor se intensifica, más esplendorosa es la floración del árbol de cañaguate, insignia del Cesar e inspiración de poetas y compositores. Es algo muy maravilloso de la naturaleza
que se da aquí en el Cesar, Colombia. Es algo espectacular, es un panorama hermoso. En Aguachica y en el sur del Cesar, las flores del cañaguate, hermosas y de un amarillo incandescente, transforman el paisaje y se convierten en el centro de atracción que la naturaleza regala a cientos de turistas que llegan desde distintos puntos del país. Primeramente, son obras de Dios, muy lindas. Las podemos admirar apenas una sola vez al año y aprovechándolas, tomarnos fotos. Aunque este árbol, nativo de los bosques secos tropicales, abunda en las praderas del Cesar, el atractivo de sus flores ha requerido una férrea labor de conservación, pues durante años ha estado amenazado por la tala indiscriminada. De tantas flores que echan, solamente pueden cuajar entre 30 y 20 de cada árbol. Para los turistas que recorren cientos de kilómetros con el fin de apreciar la belleza del cañaguate, se trata de un espectáculo natural único que aseguran no se ve en ninguna otra parte del mundo. A ver si en estos días logramos escaparnos para este punto y tomarnos unas fotos espectaculares con esos árboles de cañaguate. ¡Qué belleza! Y hablemos de este fin de semana en Barranquilla porque viven en una nueva versión de su festival gastronómico más popular. Del Sabor Bajero estamos hablando, un espacio a cielo abierto donde la gastronomía, el turismo y la cultura son los protagonistas. Las delicias del Caribe siguen cautivando paladares en cada rincón de la Arenosa. 50 matronas de la ciudad se tomaron la esquina más popular de Barranquilla para preservar las tradiciones culinarias del Caribe. Porque me gusta y eso viene de familia. Segundo, porque Alianza Ti nos dio una oportunidad de hacernos crecer más. Desde el colorido barrio abajo y al son del picó, las cocineras de Curramba deleitaron a más de 2.000 personas con arroces, sancochos, pasteles y dulces típicos de la región. Yo estoy ofreciendo obleas rellenas de arequipe, de queso y bueno, estoy emprendiendo aquí Sabor Bajero, lo mejor. En su edición número 16, Sabor Bajero sigue impulsando la economía de mujeres barranquilleras a través de la gastronomía. Sabor Bajero es un espacio en donde apoyamos a las mujeres, a las matronas de barrio abajo y también a las mujeres que hacen los cursos de la mano con la primera, liderado por la gestora Katia Nule. Una alianza entre el sector privado y la alcaldía distrital hicieron posible este encuentro gastronómico en el único museo cultural a cielo abierto en el Caribe. Y a ustedes también mil gracias por habernos acompañado en esta emisión de Noticias RCN, pero les tenemos una invitación, Marce. Por supuesto, sigue la programación del canal RCN con Tardes de Película, El Matador y Caso Cerrado, pero también a nuestra emisión de las 7 de la noche. ¿Qué va a pasar, Paola? Importantísimo para conocer los resultados de la gran encuesta para Noticias RCN, la FM y la República. Nos vemos esta noche. Feliz tarde.